Bueno, buenas tardes. En este momento vamos a impartir un breve taller sobre el tema del cambio climático. Espero que pueda ser de utilidad y que pueda motivar el aspecto, ¿verdad?, de interés que cada uno de nosotros debemos de ponerle a este tema, ya que pues somos parte del protagonismo de la humanidad y todo lo que pasa en el mundo nos afecta para bien o para mal. Bueno, vamos a comenzar a mencionar en primer lugar, perdón, qué es el cambio climático. Aquí hemos puesto unas imágenes y algunas cosas no se va a alcanzar a ver, pero bueno, solamente es un recurso visual. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Dice que el cambio climático son cambios que se realizan en el clima, incluyendo las temperaturas, la intensidad de las lluvias, eventos climáticos extremos como huracanes y olas de calor. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y también a la acción del hombre. Entonces, eso se entiende sobre el cambio climático. Ahora vamos a ver sobre la diferencia que existe entre el cambio climático y la variabilidad climática. Bien, el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura, o sea que la temperatura va a variar, eso es el cambio climático, y es permanente y requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Tal es el caso de un fenómeno como, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial, o la niña, que se manifiesta de forma opuesta con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. Entonces, esta es la variabilidad climática. Ahora vamos a pasar al otro cartel y la pregunta 3. ¿Cuáles son las causas, los efectos y el impacto del cambio climático en el mundo? Bien, vamos a ver en primer lugar las causas del cambio climático. Las principales causas del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Vamos a explicar esto de otra forma. Vale. Vamos a mencionar que el efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. Por ejemplo, la atmósfera retiene parte del calor del Sol, y sin el efecto invernadero la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados bajo cero. Ahora bien, la atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido. Entonces, el problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos el calentamiento global. Entonces, esa es una de las principales causas del cambio climático. Ahora vamos a mencionar sobre los efectos. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Bien, vamos a decir que el cambio climático nos afecta a todos sin importar sexo, edad, idioma ni nacionalidad. El cambio climático es un fenómeno que impacta a todos en prácticamente todos los ámbitos, en el aspecto familiar, social, político y económico. Y de hecho los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como se ha demostrado que, por ejemplo, la temperatura media mundial ha aumentado ya a 1,5 grados centígrados desde la época preindustrial. La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el quinquenio 2014-2020. Entonces, ese es el efecto del cambio climático. Ahora vamos a mencionar sobre cuáles son las consecuencias del cambio climático. Bien,
el aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas, por lo que ponen en peligro la supervivencia de la flora, la fauna de la tierra, incluido por supuesto el ser humano, que también es afectado. Bien, entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, y lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. Aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes que nos muestran a ¿cómo se llama? La expulsión de gases del efecto invernadero. Aquí la resequedad por falta de lluvias, los grandes incendios que se provocan a causa de las calores, y los huracanes, que por supuesto traen grandes consecuencias, ¿verdad?, a la seguridad. Entonces, esas son las consecuencias que han venido a provocar el cambio climático. Bien, ahora vamos a mencionar las consecuencias, cuáles son los principales impactos del cambio climático proyectados para El Salvador. Nos vamos a ubicar en el aspecto local de nuestro país. Bien, el cambio climático es una amenaza para el desarrollo de El Salvador, así como para todo el mundo, pues ha transformado los sistemas ecológicos y está perjudicando la agricultura, el acceso al agua, la salud, la nutrición y la educación. Son las poblaciones más pobres y vulnerables las más afectadas y expuestas a los impactos inmediatos, al no contar con los recursos ni la tecnología para afrontarlos, lo que pone en riesgo el desarrollo a mediano y largo plazo. Los impactos descritos anteriormente provocarán pérdidas en el medio de vida, disminución del acceso al agua potable, el aumento de la malnutrición, aumento de las enfermedades infecciosas, respiratorias, y reducción de las oportunidades de educación a tiempo completo. Por ejemplo, aquí están las imágenes, ¿verdad?, que el aspecto del agua va a afectar también las sequías, y aquí muestra una tabla acerca de la disminución, el desnutrición crónica en El Salvador, en los centros, de acuerdo a los estudios realizados en los centros escolares. Ahora vamos a mencionar algunas medidas de mitigación y adaptación del cambio climático. Algunas de esas medidas de mitigación, vamos a mencionar primero las medidas de mitigación, son las siguientes: que debemos de utilizar las energías renovables, promover la eficiencia energética, el ahorro de energías, pues, y hacer un uso adecuado de estas. Fomentar el uso de transporte público, no utilizar tanto el vehículo propio, porque esto provoca bastante también el aspecto de la contaminación. También planificación y gestión sostenible de los recursos y captura del carbono. Y las medidas de adaptación que se pueden realizar para estar más o menos familiarizados con este aspecto del cambio climático, que podemos construir infraestructuras más seguras, que sean capaces de soportar, por ejemplo, inundaciones. También hacer la reforestación de los bosques, promover el cultivo variado, por si alguna cosecha en concreto no se ve amenazada, entonces otra puede funcionar. Y también la investigación sobre la evolución de las temperaturas y precipitaciones, que esto puede ayudar a prevenir ciertos riesgos. Y las medidas de prevención, como planes de evacuación, para tener un plan de poder darle una mayor atención en caso de una catástrofe, o por así decirlo. Bien, vamos a finalizar entonces cuáles son las conclusiones y recomendaciones. El cambio climático es un problema mundial que ha crecido en importancia durante más o menos los últimos 30 años. Y ante la existencia y la gravedad del cambio climático es muy fácil y común escuchar argumentos escépticos y derrotistas como: es algo demasiado complejo, yo no puedo hacer nada, o ya para qué forzarnos. Sin embargo, la ciencia también ha concluido que estamos a tiempo para evitar que los efectos del cambio climático, que empeoran cada año, sean menos nocivos para nosotros y todos los seres vivos, incluyendo las generaciones por venir, nuestros hijos, nietos. Entonces hagamos nuestra parte y manos a la obra. Bien, así hemos podido concluir este breve taller acerca del cambio climático, y ¿verdad?, hasta acá ha llegado esta exposición. Muchas gracias.